tu Chevrolet. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Recupera tus aparatos en Corporación Novo Ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Estados Unidos condiciona, cita Trump-Maduro, a que haya reformas democráticas. Estados Unidos condicionó cualquier reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo venezolano Nicolás Maduro a que el gobierno de Venezuela dé pasos activos hacia el restablecimiento de la democracia, según reseñaron medios españoles. Si el gobierno venezolano desea hablar y conversar con el gobierno de los Estados Unidos, necesita mostrar tangiblemente pasos y reformas democráticas, dijo un alto funcionario estadounidense, según reseña en su portal web Infobae. Venezuela debería mostrar que verdaderamente lo que busca es tener una conversación seria con soluciones hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, agregó al mismo tiempo que pidió el anonimato. El pasado 26 de septiembre, Trump dijo que estaba abierto a reunirse con Maduro si ambos coincidían, pero la Casa Blanca descartó esa posibilidad unas horas más tarde. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Maduro se mostró dispuesto a hablar con Trump, con la agenda abierta y todos los temas que quiera hablar el gobierno de Estados Unidos, con franqueza, con sinceridad. Preguntado al respecto 2 días más tarde, Trump evitó repetir su oferta de reunirse con Maduro y se limitó a decir: veremos lo que ocurre. El funcionario, citado anteriormente por Infobae, insistió en que los gestos que debería adoptar Maduro no pueden ser simplemente distracciones para gastar el tiempo y mantenerse en el poder, sino que debería implementar varias medidas democráticas. Esta es una información de Panorama. Globovisión, mientras tanto, nos dice que Estados Unidos aumentará la presión contra Cuba por su apoyo al gobierno de Venezuela. Estados Unidos plantea incrementar próximamente la presión contra el gobierno cubano por su papel a la hora de mantener en el poder al ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo este miércoles un alto funcionario estadounidense, quien no descartó que puedan imponerse nuevas sanciones a La Habana. Es un hecho, no es un mito, que el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene en el poder en gran parte con la ayuda en cuestiones de inteligencia y militar del gobierno cubano, afirmó el funcionario, reseñó EFE. La Casa Blanca planea, por tanto, mantener e incrementar por cualquier vía con herramientas económicas, diplomáticas y políticas la presión sobre las entidades del ejército cubano y los servicios de inteligencia y las entidades corporativas por las cuales se lucran, agregó, dice la nota de Globovisión. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:31. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 18 de octubre de 2018. Se conmemora un nuevo aniversario de la denominada Revolución de Octubre. Ciertamente los únicos que lo siguen conmemorando son los adecos, pero bueno, es una fecha para la historia. El derrocamiento del gobierno de Isaías Medina Angarita, sobre quién todavía se discute si era un presidente más autoritario o más democrático, pero en todo caso fue un hombre que contribuyó con enormes y significativos avances a la democratización de Venezuela hace más de 70 años. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Segrat en la producción, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. El ministro de Asuntos Exteriores español afirmó que no cambiará presiones ante la crisis en Venezuela. El señor Josep Borrell baila bolero, da 2 pasitos para adelante y 1 para atrás y marea a todo el mundo y nadie entiende qué es lo que quiere decir. Como creo que no está claro el gobierno de Pedro Sánchez tampoco en esto. El gobierno español, el muy frágil gobierno español de Pedro Sánchez, no está para nada claro en su posición en relación con Venezuela. El ministro para Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, afirmó este miércoles 17 de octubre que el Ejecutivo español no cambiará en ningún momento reducir la presión sobre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aseguró no estar mirando para otro lado ante la crisis que vive Venezuela y aseveró estar en permanente contacto con los miembros de la oposición venezolana, con los que están en Harvard y con los que están en prisión en su casa. Hasta el momento no se ha formulado modificar las sanciones ni la presión sobre el régimen, pero sin entrar en
en detalle sobre los esfuerzos del gobierno para conseguir el fortalecimiento de dicho diálogo entre la oposición y el ejecutivo venezolano. A su juicio, Borrell propone como solución a la crisis de Venezuela una salida negociada entre los propios venezolanos, siendo un instrumento que tiene aceptación en la mayoría opositora. España no va a sumarse a la denuncia contra el gobierno de Maduro ante el Tribunal Penal Internacional por posiciones de coherencia. En primer lugar, porque ya hay un procedimiento sobre Venezuela en el TPI iniciado por la fiscal en febrero, y en segundo, por una cuestión de oportunidad para no dañar la posibilidad del diálogo. A su modo de ver, hay otros cauces que pueden ser más eficaces, entre ellos la contribución de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el funcionario. Mientras tanto, el Diario de las Américas de Miami nos dice: Borrell habla de dictadura en Venezuela mientras le acusan de dar oxígeno a Maduro. Tanto Concepción de Santa Ana, PP, como Fernando Maura, de Ciudadanos, le han advertido al ministro que el único diálogo posible en Venezuela es la convocatoria de elecciones con observación internacional y la liberación de presos políticos. Esto nos lo dice el Diario de las Américas de Miami. Vamos a seguir leyendo la nota. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha subrayado este miércoles que su ministerio ha condenado la dictadura venezolana en comunicados, mientras portavoces del PP y de Ciudadanos le han acusado de dar oxígeno al régimen de Nicolás Maduro con su intento de buscar vías para facilitar un diálogo. Tanto Concepción de Santa Ana como Fernando Maura le han advertido al ministro de que el único diálogo posible en Venezuela es la convocatoria de elecciones con observación internacional y la liberación de los presos políticos. Sin embargo, Borrell les ha respondido que muchos observadores están convencidos de que no va a suceder que el régimen se hunda por la presión, o sucederá muy tarde y con mucho sufrimiento, de manera que ha defendido su idea de explorar la posibilidad de facilitar el diálogo y ha recalcado que no es el único país que lo quiere como un Quijote. Tras insistir en que no se puede acusar al gobierno de ser condescendiente con la dictadura venezolana, ha recordado que Nicolás Maduro tiene un mandato reconocido por la comunidad internacional hasta el 10 de enero. Después se planteará un problema que ya veremos cómo resolvemos, dijo Borrell. Y justamente sobre esto leemos a Noticiero Digital, que nos dice: hasta el 10 de enero dura la legitimidad de Maduro. Pero vean ustedes el matiz que hace el tipo, porque entonces es el matiz que hace el canciller español, porque entonces es el tema de que la legitimidad dura hasta el 10, pero después yo me voy a seguir entendiendo con él. Vean ustedes. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, precisó este miércoles que el presidente Nicolás Maduro le durará la legitimidad hasta el 10 de enero, pues afirma que desde esa fecha comienza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos estados. Pero sí es un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político. Pero ¿cuál es la solución? Esperar a que el gobierno caiga, argumentó Borrell en una entrevista a OK Diario. O sea, de verdad, el guabineo del gobierno español, del actual gobierno español, no tiene precedentes. Y contrasta enormemente no solo con la posición que tenía Mariano Rajoy sobre el gobierno venezolano, sino con la posición de un representante con muchísimo peso histórico dentro del Partido Socialista Obrero Español, que es el ex jefe de gobierno Felipe González, quien dice: el tiempo de un diálogo en Venezuela ya pasó. En diálogo con France 24, el expresidente del gobierno español, Felipe González, manifestó su preocupación por la situación política en Venezuela, se refirió a la crisis migratoria en Europa y el independentismo catalán. Felipe González, presidente del gobierno de España entre 1982 y 1996, sostiene que las iniciativas de diálogo en Venezuela han sido utilizadas por el presidente de ese país, Nicolás Maduro, para ganar tiempo. Por ello, propone el establecimiento de una única negociación hacia la transición democrática y con la premisa sin Maduro en el poder. Como defensor de opositores venezolanos y promotor de diálogos que no llegaron a concretarse, González no duda en definir al gobierno de Nicolás Maduro como una tiranía que no parece registrar la catástrofe humanitaria que vive el país. Defender a opositores venezolanos es un esfuerzo que conduce a la melancolía, dice González, quien participó como asesor en la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Según el exmandatario español, la melancolía está asociada a una pérdida del respeto al derecho interno venezolano e internacional. El principal titular del diario El Nacional nos dice: España ratifica que no bajará la presión sobre Maduro.
El canciller Josep Borrell declaró que el gobierno que preside Pedro Sánchez no se ha planteado en ningún momento suavizar las sanciones a miembros del Ejecutivo venezolano por violaciones de derechos humanos y corrupción. Mientras tanto, nos dice en otro titular que Costa Rica se incorpora a la demanda ante la CPI. El presidente Carlos Alvarado anunció que secunda la iniciativa de 6 países que han solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. También instó al gobierno de Nicolás Maduro a que sean respetados los derechos fundamentales y se libere a los presos políticos. El canciller Jorge Arreaza declaró que el anuncio de Alvarado evidencia su subordinación a los intereses de Estados Unidos. Tiene una respuesta estándar Arreaza para todos los casos de gente que lo critica. Y Estados Unidos le dice a Pedro Sánchez que debe pedir a Cuba que no se meta a Venezuela. A cualquier país que le interese la democracia debería pedir y presionar al gobierno cubano que se democratice. Esto es el mismo funcionario que declaró en condición de anonimato en un encuentro con un reducido grupo de medios al ser preguntado por el viaje de Sánchez que hará Cuba el 22 y 23 de noviembre. Ciertamente los devaneos de Sánchez, inspirados seguramente en Podemos con la izquierda continental, son demasiado evidentes. Pues la misma fuente opinó que cualquier gobierno que por la razón que sea quiera mantener una hipocresía sobre el papel que Cuba tiene en Venezuela por lo menos debería pedirle al gobierno cubano que no intervenga más en las acciones del gobierno de Venezuela. Y ya para cambiar el tema, buque de Estados Unidos cruza Panamá para atender a migrantes venezolanos. El barco brindará asistencia médica durante 2 meses a migrantes de Venezuela en Ecuador, Honduras, Colombia y Perú. Un buque hospital de la Armada estadounidense cruzó este miércoles el Canal de Panamá para dirigirse a varios países de América del Sur, ubicados obviamente en el Pacífico, donde atenderá diariamente a cientos de migrantes venezolanos, informaron fuentes diplomáticas. El barco USNS Comfort de la Marina de Estados Unidos atraviesa el Canal de Panamá rumbo a su misión humanitaria en Latinoamérica, dijo la embajada estadounidense en Panamá en su cuenta de Twitter. Durante 2 meses brindará asistencia médica a migrantes de Venezuela en el Ecuador, Honduras, Colombia y Perú. Añade el mensaje que fue acompañado con una foto donde un buque blanco con varias cruces rojas en su casco atraviesa las esclusas de la vía marítima panameña. Leo otras informaciones, esta es del Nacional. Piquete de la GNB impidió paso de manifestantes a la alcaldía de Caracas democráticamente. Trabajadores y jubilados de diferentes gremios protestaron en la Plaza de la Moneda para exigir mejoras salariales. Un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana impidió este miércoles el paso de manifestantes de la sede a la sede de la Alcaldía de Caracas para exigir mejoras salariales. Cancillería, Consejo Nacional Electoral, Seguro Social, FETRASalud y demás gremios exigieron sus derechos en cuanto a contratos colectivos, pagos de salario y condiciones laborales. Los trabajadores de la alcaldía exigieron a Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador, reunirse en una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo en cuanto a los salarios. Los empleados, así como jubilados de los gremios, protestaron en la Plaza de la Moneda. Sueldos de hambre y el Ministerio de Finanzas roba nuestros salarios eran los escritos que se mostraban en las pancartas. Últimas noticias, mientras tanto, nos dice que capturan 2 autores materiales en el caso del homicidio frustrado. Jorge Rodríguez informó la captura de Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi, y Wilder Anderson Vázquez Velázquez, alias El Capo. El Capi y El Capo. Interesante, parece el título de una comiquita. ¿No será toda una comiquita? No lo sé. Este miércoles, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó sobre la captura de 2 ciudadanos involucrados en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el 4 de agosto contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante unas declaraciones ofrecidas desde el Palacio de Miraflores, Caracas, el vicepresidente sectorial indicó que fueron detenidos Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi, y Wilderson Anderson Vázquez Velázquez, alias Capo, por su participación en el atentado contra el Ejecutivo Nacional. En un video presentado como prueba, Castillo Lunar aseguró haber participado en las guarimbas de 2014, 2015, 2016 y 2016. Repite Últimas Noticias, yo voy a decir que es 2017, aunque ya les digo, yo a Últimas Noticias no le paso ninguna. Todos los detenidos por el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro participaron en las guarimbas. Ajá. Mi tío tiene bigote y eso qué tiene que ver. O sea, participaron en las guarimbas y eso hace que ya sean participantes en el magnicidio. Bueno.
Asimismo, aseguró que todos los involucrados han coincidido en señalar a Julio Borges como autor material del magnicidio frustrado, como por las confesiones voluntarias, él insiste mucho siempre en lo de voluntarias, que han hecho los implicados materiales. No hay duda de que la autoría intelectual del señor Julio Borges en el magnicidio del grado de frustración de 4 de agosto, protegido por el gobierno de Colombia. Rodríguez calificó al teniente coronel detenido Rafael Ernesto Díaz Cuello de enviar información confidencial y estratégica a Colombia. Rodríguez lo calificó como un traidor que vendía información de nuestro país. Un funcionario de inteligencia colombiano va a recibir el trato que se merecen todos los traidores, todo el peso de la ley. El principal titular de Últimas Noticias nos dice lo que dijo Jorge Rodríguez inmediatamente después de haber dicho que Julio Borges quería asesinar a todo el Estado venezolano y que la oposición está en plan golpista. Sin embargo, la invita a un diálogo. El ministro Jorge Rodríguez dijo que se han hecho contactos. El ministro de Información dijo que hay un sector de la oposición venezolana que está dispuesto a trabajar en base a las reglas de la democracia. Ojalá hubiera un sector del gobierno venezolano también dispuesto a trabajar en base a las reglas de la democracia, que es lo que no sucede. Mientras tanto, Julio Borges le dice a Jorge Rodríguez: el único magnicidio que hubo fue el de Fernando Albán, a quienes ustedes mataron. El diputado opositor Julio Borges respondió a las acusaciones de Jorge Rodríguez, quien señaló este miércoles que el dirigente de Primero Justicia es el responsable del presunto atentado contra Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez: el único magnicidio que hubo fue el de Fernando Albán, a quienes ustedes mataron de la misma forma que a tu papá. Exigimos justicia. El verdadero genocida que hay en Venezuela es Nicolás Maduro. Liberaremos a nuestro país de la tragedia en la que nos sumergieron, expresó mediante una publicación en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el teniente Ricardo Antich se habría fugado de Venezuela. El expreso político Vilca Fernández informó que el teniente involucrado en el golpe azul, Ricardo Antich Zapata, logró escapar de las manos de Nicolás Maduro y de la dictadura. Vuela alto, hermano, aunque el exilio no es lo deseado, es una oportunidad para recuperar fuerzas y seguir luchando por Venezuela, escribió en su cuenta de Instagram. El pasado 11 de octubre fueron liberados el primer teniente Ricardo José Antich, el teniente Peter Alexander Moreno, el primer teniente Carlos Esqueda y el primer teniente Luis Lugo, quienes tenían más de 3 años privados de libertad en la cárcel La Pica, en el estado Monagas, por estar involucrados en el golpe azul. Horas más tarde, funcionarios del SEBIN aprendieron nuevamente a Luis Lugo y Peter Moreno, pese a haber sido excarcelados horas antes por un tribunal militar. Familiares de Antich y Esqueda fueron detenidos por funcionarios de la División de Inteligencia Militar de GESIM como medida de presión para capturarlos de nuevo. Luego se corrió el rumor de que el primer teniente Ricardo Antich se había entregado a las autoridades a cambio de la libertad de su padre, información que no se confirmó. Aún se desconoce el paradero de Carlos Esqueda. Mientras tanto, Globovisión nos dice: detenido yerno de Antonio Ledesma por blanquear capitales de la corrupción en España. Leo Globovisión. Insisto, Luis Fernando Butef García, yerno del fugitivo opositor venezolano Antonio Ledesma, fue detenido en España en medio de la operación Carabela contra el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela, reseñó La Tabla. La Tabla es una suerte de cosa medio aporrea española, por cierto. La acción condujo a la captura del ex viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos y la incautación de más de 130 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 72 millones de euros. Butef tiene nacionalidad argentina y es la pareja de Antonieta Ledesma Capriles, hija del exalcalde y su esposa Mitzi, y ha sido la figura familiar más activa en la defensa de la causa de su padre. El argentino es el administrador de la gestora de capitales Columbus One, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras, algo de lo que tendrá que hablar sin duda Antonio Ledesma de ser esto cierto. Y el Nuevo Herald nos dice: detenido otra vez en Madrid, ex viceministro de Chávez por presunto blanqueo. El que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, fue detenido este miércoles por orden de un juzgado de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que la audiencia madrileña le dejara hace un mes en libertad por esa misma investigación. Villalobos fue arrestado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado de Madrid, que le investiga por blanquear $7 millones transferidos al Banco Madrid. Ese mismo juzgado ordenó su ingreso en prisión hace meses, pero la audiencia madrileña en segunda instancia lo dejó en libertad el pasado septiembre tras admitir un recurso contra su entrada en la cárcel, al entender que no había en ese momento base suficiente que sustentara la acusación. Ya para cerrar este bloque, denuncian detención del sindicalista del cemento Luis Chaparro.
En horas de la noche de este miércoles, varias organizaciones políticas, gremiales y de defensas de derechos humanos denunciaron la detención, presuntamente por parte del SEBIN, del dirigente sindical Luis Chaparro, secretario general del Sindicato del Cemento del Estado Anzoátegui, Sintracea, quien en las últimas semanas había estado al frente de varias asambleas y movilizaciones del sector en defensa de la contratación colectiva. Y finalmente, la oposición y el chavismo disidente se unen en defensa de la Constitución. Abogados y dirigentes advierten que el gobierno pretende constitucionalizar el modelo político que ha puesto en marcha la Asamblea Constituyente desde 2017. Son las 6:48 minutos, vamos a la pausa. Enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. CompuPeriquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. CompuPeriquito.com es calidad y servicio. 0212-551-9450 y 552-6930 o Facebook, Twitter e Instagram como CompuPeriquito. CompuPeriquito.com, Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación del bus Caracas. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas, porque tus aparatos pueden volver a funcionar. Recupéralos en Corporación Novo Ideas. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 10 pastillas para la atención costarán 92,7 soberanos, es decir, 9.270.000 bolívares fuertes o 9.270 millones de bolívares de los de verdad. El gobierno dio a conocer ayer los precios acordados de 56 medicamentos. Entre los productos destacan acetaminofén jarabe en 64,99, ibuprofeno a 92,14, fenobarbital en 138,89, aspirinas a 324,05, loratadina en 24,76 y omeprazol a 90,70. Este es el principal titular de El Diario
El diario 2001, que nos dice ya hay papel para pichar algo. Trabajadores de las áreas de servicios aseguran que poco a poco ha vuelto la propina en efectivo tras la reconversión monetaria. Las manos generosas pueden ir desde 2 hasta 200 soberanos en promedio. Algunos establecimientos como restaurantes mantienen la opción del punto de venta para dejar la gratificación vía plástico. El Frente Amplio Venezuela Libre protestará este jueves en todas las fiscalías del país por la muerte de Fernando Albán. Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional y miembro del Frente Amplio, informó que este jueves realizarán una protesta en todas las sedes de las fiscalías del país para exigir que se aclaren las circunstancias de la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán. Vecinos de La Cumaca en Carabobo protestan tras 48 horas sin luz. Los vecinos del sector La Cumaca, ubicado en el pueblo de San Diego de Carabobo, protestaron tras pasar 48 horas sin energía eléctrica. Alegan que el estatal Corpoelec no tiene cómo solucionarles el problema. Identificaron 4 cadáveres de la mina de Tumeremo. Los efectivos militares esperan obtener el suministro de agua para poder lavar los cuerpos. Imagínense ustedes. Mientras que los parientes esperan poder retirarlos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana identificó este martes 4 cadáveres de las 7 personas que fueron asesinadas este domingo en el sector minero de Los Candados, ubicado en la vía a El Bochinche Bolívar. Sanvil Barquisimeto cerrará temporalmente por fallas eléctricas. El centro comercial anunció el cierre temporal y todavía se desconoce cuándo volverán a abrir sus puertas. Los escombros de Maduro. Maduro dice que ha reducido a escombros a la oposición, que ha reducido a escombros a los medios, etcétera. Bueno, ha reducido a escombros casi todo el país. Cadáver de un hombre y una mujer fueron hallados en el río Guaire. Ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición. Uno fue encontrado frente al Hotel Eurobuilding en Chuao y el otro a la altura de Bellomonte. Ya para cerrar, suegra asesina a su nuera y 2 mujeres más tras culparlas de la muerte de su hijo en Anzoátegui. 3 personas fueron detenidas por funcionarios del CICPC por estar involucradas en el asesinato de 3 mujeres, informó Douglas Rico, director del CICPC, en su cuenta de la red social Instagram. El director nacional del CICPC informó que Maigua resultó de ser la suegra de una de las víctimas, pero parece ser que luego de que su hijo falleciera en un enfrentamiento con la policía municipal de Sotillo, Maigualida empezó a culparla de su muerte, por lo que decidió asesinarla. Son las 6:55, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó titulares de la